Ok, antes de empezar el mensaje de Unidos como Uno, voy a hacer una pequeña oración. Sé que he estado orando desde que empezamos a hablar, pero siento que la dirección del Señor es esa. Y vamos a entrar en una pequeña oración por este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí reunidos, Señor. Señor, hay tanta necesidad, hay tanto problema, tanta circunstancia, tanta angustia, Señor. Padre, hoy traemos a mi tía delante de ti por su caída Ay, sí, y Señor. esperamos que el propósito de esto se cumpla, pero que también tú le des sanidad, Señor, que le des paz y tranquilidad. Padre, aquí es donde nosotros tenemos que actuar como uno, estar unidos como uno. Tenemos que entender que el problema de uno es el problema de todos, de que somos un cuerpo y de que una dolencia, aunque no sea nuestra, es una dolencia en el cuerpo. Tenemos que actuar en el espíritu. Señor, si todavía no estamos donde debemos estar en el espíritu, llévanos ahí. Pero te pido en el nombre de Jesús que esta noche este mensaje llegue a las personas que necesitan entenderlo. Un bálsamo, Señor. Llegue, Señor, a las personas que quieren escuchar y que capten este mensaje y que estén dispuestas a actuar de acuerdo, Sí, Señor, Señor. a tu santa y soberana voluntad. Gracias, Padre, por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ok, el mensaje se llama Unidos como Uno. Como les decía en el preámbulo, las unidades de guerra de la época romana tuvieron que aprender a trabajar como un equipo. Ya inclusive desde antes, esto lo estudié con los griegos también habían aprendido tácticas de guerra unidos como uno eh, y fueron muy exitosos. Lo que les permitió a los romanos todavía ser más exitosos era la modalidad de la unión en la que ellos literalmente se convertían en una sola estructura que les permitía que su enemigo no tuviera acceso a ellos, pero ellos sí tenían acceso al enemigo. Eso hacía que ellos fueran fuertes y que su enemigo tuviera que buscar alternativas que más bien los exponía, que más bien los exponía a la luz y hacía que el enemigo perdiera las batallas contra ellos. Como podemos ver en la foto, literalmente se convertían en una coraza impenetrable y ellos, esta es solo una de una de las formas que ellos utilizaban. Hay una que se llamaba la formación tortuga, en donde literalmente ellos hasta se tapan por encima y se convertían en una coraza protectora. Y por más flechas, por más lo que fuera que usted le tirara, si usted se acercaba, le daban con la lanza y lo mataban. No había forma de llegar a ellos. Usted podía tirar piedras, lo que fuera, y no había forma de romper esas formaciones. Yo creo que todos nosotros nos hemos dado cuenta de que este mundo no es el mundo donde crecimos. Este mundo ya no es lo mismo que solía ser. Las cosas están cambiando radicalmente y el Señor ha venido llamando a su iglesia desde hace tiempo ya. Ha venido dando señales en los cielos. Ha venido dando señales a través de profetas y a través de muchas personas. Ha venido dando sueños, ha venido dando visiones. El problema es que la desunión que hay en su iglesia no permite que podamos captar el mensaje. Seamos honestos, todos nosotros vivimos una vida en este mundo muy enfocada a lo que es la tarea de vivir en este mundo, a la lucha que este mundo requiere de nosotros. Este mundo nos desgasta. Este mundo literalmente hace que nosotros desde muy pequeños nos dediquemos a formarnos, nos dediquemos a estudiar, a crecer. Yo a veces veo a mi hijo levantarse tan temprano y sé que tiene que hacerlo, pero me da una pena que él desde tan pequeño ya tenga que empezar a sacrificar tanto tiempo de su vida en lugar de disfrutar su vida en cosas que a veces
les enseñan que ni siquiera son importantes o relevantes. ¿Cuántos de aquí no podemos decir todo lo que aprendí en la escuela lo estoy usando en mi vida? Tal vez algunas cosas, pero no todo. Y yo les digo, sí, puede que sean importantes para las decisiones futuras de su carrera y demás, pero el asunto es el siguiente. El tiempo que ahora tenemos no es el mismo que teníamos cuando estábamos pequeños. Estamos acercándonos al cierre. Puede que nos quede unos años, pero no van a ser unos años normales. No van a ser los años como los que vivimos anteriormente. Van a ser años en donde cada vez más van a haber manifestaciones de la maldad de la tierra. Van a haber manifestaciones como las que ya hemos vivido en los últimos 3 años, de engaños, de falta de moralidad, de que a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno, de que a usted se le juzga por decir la verdad y se le cancela por decir la verdad, porque ahora la verdad resulta ser que es ofensiva, que la verdad ya no es verdad. Y si a esto le sumamos una verdad espiritual todavía más, el Señor ha venido preparándonos y voy a decirlo desde mi perspectiva. A mí hace unos 10, 12 años el Señor me saca de una ritualidad espiritual en la que yo estaba, que yo creía que era espiritual, pero les voy a ser muy honestos, no era espiritual. Era religiosidad revestida de espiritualidad. ¿Cómo puedo asegurar eso? ¿Cómo puedo aseverar eso? Bueno, muy sencillo, porque hasta que tú no pruebas la verdadera espiritualidad, que es la que el Señor te da en su presencia, es muy difícil que tú puedas tener un punto de comparación con Dios, un punto de comparación real a decir, ok, sí, lo que yo tenía, lo que yo hacía, no es de ninguna manera r- tan real como esto. ¿Y qué es lo que ocurre? Si nosotros no vivimos esas experiencias con Dios, vamos a creer que lo que tenemos es todo lo que hay. Se lo ponía yo en mis primeras formas de explicar esto a la gente, de que si nosotros crecemos toda una vida solo expuestos al helado de sabor de vainilla y alguien más años más tarde nos dice, mira, no, ahora hay otros sabores, probablemente vamos a decir, no, 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 a mí solo me gusta el de vainilla, yo solo quiero vainilla, porque para mí vainilla es el helado. Y no nos damos cuenta de que hay tal vez más allá. Lo mismo nos pasa con las cosas del Señor. Cada uno de nosotros puede haber venido de una dirección que Dios permite en nuestras vidas, en donde aprendemos fundamentos bíblicos, ¿ok? Puede ser una religión, puede ser protestantismo, lo que sea. Y tal vez sí, aprendemos conceptos, aprendemos historia, pero esa religión no nos va a llevar a establecer un vínculo tan estrecho y tan poderoso con nuestro Señor como la oración. Y lo curioso es que a veces, dependiendo de la religión, no hay tanta oración, no se da tanto la oración, se le llama de otras maneras. O a veces sí hay, se le llama oración, pero no es esa conversación a solas con Dios, no es esa pasión por decir, Señor, ¿dónde estás? Quiero verte, quiero sentirte, quiero vivirte, quiero que mi vida sea a través tuya, no a través mío, ni a través de lo que este mundo ofrece. A veces nos quedamos estancadillos como en la confianza que depositamos en nuestra religión o en en nuestra liturgia, en nuestra forma en la que fuimos educados o traídos al mundo espiritual, al mundo de la fe. Confiamos tanto en que esa metodología es tan fuerte, es tan buena, que no avanzamos más profundo, que no cuestionamos inclusive.
que no escudriñamos la palabra para ver si los fundamentos que realmente nos enseñaron eran los correctos o no. Y el problema es que las personas tienen la tendencia a creer y a creerse ciegamente y a pelear. Yo lo recuerdo hasta que el Señor empezó a hablarme y el Señor empezó a mostrarme cosas y el Señor empezó a confrontarme y yo dije, no puede ser. Yo necesito salir de aquí. Yo necesito buscar una estructura que sea sólida, que sea firme, que sea inamovible. No existe. La única estructura sólida, inamovible es el Espíritu. No hay iglesia perfecta. Lo que sí hay es un Espíritu de Dios perfecto que nos fue dado para que nos transforme, para que cada uno de nosotros sea transformado de acuerdo a la imagen de Cristo, para que entonces le instruya a otros y podamos entonces ayudar a otros a también ser transformados. Y esa transformación empieza a crecer. Y esa transformación que genera que usted y yo empecemos a sentir con el corazón de Dios, empecemos a pensar con la misma mente de Cristo, como lo dice Primera de Corintios 2:16. Si no me creen que la Biblia dice y nosotros tenemos la mente de Cristo, ahí está, lo dice Pablo. ¿Por qué la Biblia va a decir que nosotros tenemos la mente de Cristo? ¿Cuál es la necesidad que Dios tiene de que usted y yo tengamos un mismo pensar, un mismo sentir? No es para que actuemos individualmente ni separadamente. Veámonos como iglesia, autoanalicémonos como iglesia, cómo hemos sido. Nos resentimos, nos ofendemos, nos peleamos, porque el hermano, la hermana, y a veces dentro de la misma familia, no piensan igual o tienen todavía formas de ser que no nos gustan, que nos chocan, que nos afectan, que nos influyen negativamente. Pero es que acaso no hemos entendido que la única manera de ser transformados nosotros y los demás es en la presencia de Dios. Entonces yo no puedo cambiar el corazón de nadie, yo no puedo cambiar la mente de nadie. Con costos le pude dar a Dios las riendas de mi vida para que Él me transformara a mí. Entonces, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Unirme en oración con las peticiones de los demás. Si yo veo que tengo un hermano que es terco, que es necio, que no entiende, que no avanza, que está estancado, que tiene problemas de orgullo, que tiene problemas de soberbia, que se cree que todo lo sabe, que no hay humildad, no muestra humildad y que lo único que podemos evidenciar es que pega con todas las paredes como un abejón en mayo. ¿Qué es lo que hacemos? Oramos por esa persona para que el Señor abra sus ojos. Iglesia, solo eso basta. Solo basta que el Espíritu de Dios nos abra los ojos para ver la perspectiva de Dios y usted y yo somos otra persona. Eso es todo lo que basta. Pero ¿saben por qué Dios no lo hace? Porque usted tiene que desearlo, porque usted tiene que quererlo, porque usted tiene que entender la magnitud de su necesidad de Dios. Si usted cree que lo que ya tiene es suficiente, ¿cómo le puedo ayudar a ver más allá? ¿Cómo Dios puede ayudarte a ver más allá? Si ya cerraste la puerta con tu corazón y tu mente. El Señor viene desde hace años convocando. Y les voy a ser muy honesto, yo tuve un sueño en donde a mí el Señor me llevó a una iglesia. Yo no lo vi a Él, pero sí pude ver un ángel a mi izquierda. Y ese ángel me llevó a una iglesia. Fue un sueño tan lindo que todavía puedo recordarlo, fue muy vívido. Ese ángel me lleva a una iglesia de madera, rústica, muy oscurita porque las luces eran lámparas viejas. Las mesas, no, perdón, las sillas eran largas de madera también. Y esa iglesia podían haber entre 200 y 300 personas. Y recuerdo claramente que cuando el Señor me dice, mira esto, y Él hace una convocatoria, la iglesia estaba llena, y Él hace una convocatoria en esa iglesia. Y la convocatoria es quiénes están listos para la batalla, quiénes están listos para ser enviados. Y solamente
20 personas se levantaron. Y yo no les puedo decir lo que yo sentí, la angustia que yo sentí. Yo dije, Señor, no puede ser, no puede ser. Y yo me volví al ángel y le decía, no puede ser. Y escuché al Señor decirme en mi mente, así está mi iglesia. Yo me desperté y me desperté con una tristeza enorme, pero también me desperté con una misión. Y la misión de mi vida es despertar a la iglesia. Hemos venido hablando a lo largo de más de 2 años y todos los videos están ahí, todas las enseñanzas están ahí. Y todas esas enseñanzas son herramientas para lograr la transformación de las personas, para ayudarles en su mente a entender cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, qué es lo que Dios necesita en sus corazones, en sus mentes, para que ustedes vayan preparándose, para que ustedes vayan alistando el arca. Ahí están esas enseñanzas. Y van a estar ahí probablemente hasta después de que el Señor venga. Pero iglesia, ¿cómo somos nosotros hoy? Hace una semana hablábamos de cómo está tu corazón. Más atrás hablábamos de tenemos que limpiar la casa. Hablábamos de la oración. Hablamos del desierto, porque muchas iglesias y muchas familias están en desierto hoy. Pero Dios es parte de la preparación que está trayendo a su iglesia. Estamos en entrenamiento y si usted no se ha dado cuenta que está en entrenamiento es porque estás viendo para otro lado. Es porque no estás en sintonía con la voz del Espíritu Santo. Lo puedo decir sin juzgarte, lo puedo decir sin condenación, lo digo con humildad, lo digo con temor a Dios. Y lo digo precisamente para despertarte. Yo sé que, por ejemplo, y les voy a dar un ejemplo, la semana pasada cuando tuvimos el ataque de Israel, cuando ustedes se dieron cuenta, probablemente sintieron algo como, Dios mío, algo sintieron como de que esto no es algo normal, como de que esto evidentemente no es normal, pero a lo que me refiero es, esto me hizo recordar a mí el 9 de septiembre del 2001. Fue una marca en el tiempo. Lo recuerdo vívidamente. Y esta situación de lo que pasó en Israel es el comienzo de una nueva etapa. El timing, el tiempo en el que esto está sucediendo no es más perfecto porque no se puede. Pasa exactamente en el momento en el que empieza un ciclo de 7 años de Shemitah. El Señor está viendo a ver cómo reacciona su iglesia. El Señor ya nos ha dado mensajes en donde nos dicen tienen un poquito más de un año para ver su reacción, para ver cómo se levanta su iglesia. Si se levanta como un ejército en fe y en oración, porque yo no sé si ustedes se dieron cuenta o no, ya este mundo no es el mismo, ni va a regresar a ser el mismo. Ya no, ya no. Si su esperanza es de que el mundo regrese otra vez a lo que solía ser antes del 2019, les tengo malas noticias. Ya no, ya eso murió. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta o no. El Señor ha permitido que la maldad ahora crezca. Y ese es el primer síntoma del poco tiempo que nos queda. ¿Saben por qué está creciendo toda esta maldad? Porque el Señor está por venir. Ustedes han visto las cucarachas en los temblores. Y para las personas que no han tenido la experiencia de estar en un temblor, cuando a veces va a temblar, a veces cucarachas se ponen como locas y empiezan a salir. Literalmente eso es lo que está pasando aquí. Los demonios, los ángeles caídos, espíritus, están como locos. Tengo gente que los ve, gente que son del cuerpo de Cristo y que los ve. Y me ha dicho, Jerry, he visto perros, he visto serpientes, he visto, y todos en el espíritu. Y todos esos se los fui nombrando.
el chacal, la pitón, son espíritus. Son espíritus que vienen a qué? A trabajar con la familia, a trabajar con la iglesia, a generar caos, a generar desorden, a generar distracción, porque el enemigo lo que quiere es que usted y yo no cumplamos el objetivo y el plan de Dios en nuestras vidas. Lo que el Señor quiere para nuestras vidas, el enemigo está tratando de boicotearlo, está tratando de boicotear nuestra identidad espiritual. Nos está llenando de depresión, nos está llenando de confusión, nos está llenando de angustia, nos está llenando de preocupaciones. Es más, si ustedes ven el comportamiento de lo que el enemigo está tratando de hacer con ustedes y conmigo, es exactamente lo opuesto a lo que dice la palabra. Vean que el Señor nos dice en la palabra, no teman, confíen, estén calmos, tengan fe. ¿Verdad? Eso es lo que dice la palabra. ¿Y qué es el enemigo lo que está tratando de hacer? Es lo opuesto. Es generar caos, es generar temor, es generar inseguridad. Bueno, todo eso lo permite el Señor. ¿Para qué? Para ver dónde estamos. Si este ejército que estamos viendo aquí no estuviera preparado y lo ponen a prueba, todos se mueren. Y usted y yo somos parte de un ejército que sí, se va a ir en el rapto, pero luego va a regresar con el Señor. Usted y yo somos parte de un ejército que el Señor está convocando en este momento en la anticipación a la gran cosecha. Por eso me encanta la canción de la cosecha, porque me hace recordar por qué estoy aquí. Y saben qué, la gran cosecha ya está empezando, porque yo estoy viendo corazones de personas que antes estaban muy fríos en el Señor, a tener fuego, a tener pasión, a tener un sello espiritual diferente. El espíritu de Elías, ustedes recuerdan que el espíritu de Elías era literalmente el espíritu de Elías, fue el espíritu de Juan Bautista, fue el espíritu que hizo que Juan Bautista desafiara a la sociedad israelita de aquella época y dijera que se arrepintieran porque el reino de Dios estaba cerca. Que a un judío en esa época le dijeran arrepiéntete porque el reino de Dios está aquí, está cerca. Era como, ¿eh? ¿Aquí de qué me estás hablando? Ninguno de las sinagogas estaba predicando eso. Tenía que venir un hombre que estaba medio loco en el desierto a venir a gritarle a todo un país, a todo un pueblo, que se preparara. Pero fue una profecía, la voz en el desierto. Bueno, les tengo noticias. El Señor está haciendo exactamente lo mismo ahorita. El Señor está llamando a su iglesia, está llamando a su pueblo, está llamando con una voz en el desierto, con personas que pueden sonar como locas también. Porque el tiempo que nos queda es poco. ¿Y cuál es el objetivo que el Señor está persiguiendo de simplemente despertarnos? Número uno, unirnos, que seamos un solo cuerpo, unidos en Cristo, unidos en el Espíritu, que seamos espirituales, no carnales, que seamos espirituales, no religiosos, que literalmente podamos evidenciar lo que está escrito no como un conocimiento, sino como nuestra forma de vida. Pero eso no lo vamos a lograr con disciplina. Eso lo hace el Señor en nosotros. Él es el que hace la transformación. Usted no tiene que preocuparse de ser transformado o transformada. Usted lo único que tiene que hacer es permitirle a Dios que te transforme. ¿Cierto o no, Adri? Iglesia, el que hace el cambio es el Señor. Él es el que hace el cambio. Es Él el que hace la transformación, no nosotros. La iglesia durante muchos años ha tratado de disciplinarse, ha tratado de ser lo mejor que puede ser. El problema, ¿saben qué es? Que eso no nos hace espirituales, eso nos hace religiosos.
Y Dios no quiere una iglesia religiosa. Ya hay demasiadas. Nosotros somos la luz del mundo. ¿Qué clase de luz estamos siendo en medio de tanta oscuridad? Ya el Señor no quiere una iglesia que simplemente es expectante, que solo se sienta a ver y a decir, ay Dios mío, ayúdanos, sálvanos, Señor. Ten misericordia. No, el Señor quiere una iglesia como este ejército. Se los digo de todo corazón. Ya no podemos seguir jugando a la iglesia. Tenemos que convertirnos en la iglesia por la que viene el Señor. Ustedes saben que la palabra dice que el Señor viene por una iglesia limpia y pura sin mancha. Bueno, ni usted ni yo somos capaces de hacer eso. Eso lo hace Él. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Lo buscamos a Él para que Él haga eso en nosotros. Vamos a entrar en las escrituras. Vamos a leer 1 Corintios 1:10. Y- Dale. Amén. 1 Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Gracias, tía. Amén. Yo puse aquí 3 versiones, ¿ok? Pero es la misma escritura. Y quiero que entiendan, cuando nosotros estamos leyendo esto, tal vez no estamos viendo, no estamos captando la angustia del escritor, que es Pablo. Les suplico, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Vean la otra, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que Pablo esté diciendo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se los digo, no se lo está diciendo a un grupo de escolares, se lo está diciendo a personas maduras, a personas que ya le dijeron sí a Jesús, a personas que han escuchado la palabra, que han leído la palabra, que han visto, que han escuchado, pero que probablemente se están quedando estancadas. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo les ruego, les suplico, les imploro que todos siempre estén de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Pero tengo algo que pedirles, hermanos, y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que haya concordia entre ustedes. Destierren, desháganse, apártense de todo aquello que signifique división y recuperen la armonía pensando y sintiendo lo mismo. Iglesia, no hay forma de que esto suceda sin el Espíritu Santo. Porque sentir lo mismo, pensar lo mismo y actuar de la misma manera, ese vínculo que nos une, que nos hace y nos convierte en un solo cuerpo, es el Espíritu Santo. Amén. En el momento en el que una de las partes, en el momento en el que una de esas manitas se suelta del Espíritu Santo, se cae, ya no está unísono. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que el enemigo hace? Díganme, ¿qué tan fácil es vivir en armonía entre familias? ¿Qué tan fácil es vivir en armonía en la iglesia a veces? Y hay gente que encuentra inclusive mayor armonía en la iglesia que en su propia casa. ¿Cómo vamos a decir nosotros que somos cristianos espirituales si no estamos construyendo armonía
en nuestro propio hogar, en nuestra casa. Y no estoy hablando de que no van a haber problemas. Por supuesto que vamos a ser probados. Por supuesto que vamos a ser retados. Pero tenemos, vea la encomienda que Pablo la está dando aquí. Él la está dando con todo lo que tiene. Él está dándola en el nombre de Jesús. El enemigo nos usa a usted y a mí contra nosotros mismos para generar lo opuesto de esto. Pablo está diciéndote a ti y a mí, busquen la presencia del Señor. Sí, puede que hayan situaciones, comportamientos, palabras, heridas. Puede que haya todo esto que hemos vivido como familia durante muchos años. Como familia no solamente en nuestras casas, como familia también espiritual. Y puede que haya muchas cosas que no nos gusten. Pueden que haya cosas que nos afectan. Pero entendamos que lo que Dios está llamando es una foto más grande que lo que yo piense o yo sienta. Usted y yo somos piezas de un rompecabezas que le pertenece a Jehová. Y por más que la pieza que está al lado de la otra no le guste la que tiene a la par, forman la foto de Dios. Y necesitamos que el mundo vea esa foto. Porque si no la ven en nosotros, ¿en quién la van a ver? Si se supone que somos cristianos, indiferentemente de dónde venimos. Iglesia, se los suplico. Busquen la presencia de Dios. Busquen al Espíritu Santo. Pídanle que por favor Él siembre en sus corazones y en sus mentes su amor. Y todo lo que está escrito en sus corazones y en sus mentes cobre vida. Entonces ya no va a ser un problema, ya no va a ser un sacrificio, ya no va a ser una carga, ya no va a ser un desgaste. ¿Saben que va a ser una pasión? A mí no me importa lo que el enemigo les haya dicho a ustedes, les haya hecho creer a ustedes, les haya hecho sentir a ustedes, les haya hecho pensar a ustedes. A mí no me importa las depresiones, vean, en serio. Si usted ha estado al punto de suicidarse, eso es lo que el enemigo quiere. Y si el enemigo quiere eso en su vida, es porque usted tiene un llamado muy grande para Dios y el enemigo necesita sacarte de la ecuación, quitar esa pieza del rompecabezas. Pero hoy vamos a decirle al enemigo, se acabó, porque no hay nada en este mundo, ni dentro de lo visible ni de lo invisible, que nos pueda determinar, ni determine el amor que Dios nos tiene, ni el propósito que Dios tiene para nosotros. Amén. Vamos a irnos a la siguiente, que es Amén. Filipenses. Adelante. Correcto, dice. Solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Cómo vamos a combatir unánimes si no estamos unánimes? Algo que les quiero contar es esto, una breve reseña histórica. En la época de Grecia, de la Gran Grecia, antes de que los griegos invadieran em, todo el sector de Israel, que es ya la época de los macabeos. Antes de eso, cuando el imperio persa
gobernaba y dominaba toda la parte de Israel, ya dominaba. Incluso eso fue después de que los babilonios se habían llevado a Israel y les habían permitido volver los persas. De hecho, fueron los persas los que les dejaron volver y construir el templo y todo con Ciro. Años más tarde, ellos quieren conquistar a los griegos porque no pudieron. Pero cuando se van a conquistar a los griegos, resulta que los griegos tenían diferencias entre ellos. Los atenienses, ¿cómo se llama? Los espartanos y otros más, todos entre ellos tenían diferencias. Y a veces habían tenido hasta guerras en el pasado entre ellos. Había divisiones. No se confiaban entre ellos. ¿Ok? ¿Y qué pasa? En el momento en que un enemigo en común se acerca y los pone a todos en peligro al mismo tiempo, sus diferencias quedaron atrás. Se dieron cuenta de que lejos de seguir peleando y con estas diferencias, tenían que unificarse y luchar contra este enemigo en común, porque sus diferencias ahora eran irrelevantes. Es exactamente lo que tiene que ocurrir con la iglesia. Tenemos que entender que tenemos delante a un enemigo. Y si bien es cierto, nosotros ya tenemos la victoria, eso no significa de que el enemigo no está trabajando para boicotearle su vida, su llamado y su identidad y el mío. Si nos alejamos, si nos dispersamos, si mantenemos nuestras divisiones, si mantenemos nuestras ideologías o pensamientos de lo que los demás representan para nosotros, no vamos a poder convertirnos en la unidad, en el ejército, en el equipo, en el cuerpo de Cristo que tenemos que ser. El cuerpo de Cristo no es un grupo de personas que funcionan a partir de sí mismas, funcionan a partir de la dirección del Espíritu Santo, funcionan en espíritu. Aquí en Filipenses dice, solamente compórtense de una manera digna en el Evangelio de Cristo, de modo ya sea que si voy a verlos o no, pueda oír que ustedes están firmes. ¿En qué? En un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Ni usted ni yo podemos hacer esto sin el Espíritu Santo. No podemos. Ni usted ni yo podemos lograr esto si no estamos orando, si no estamos buscando la presencia de Dios, si no estamos realmente persiguiendo a Jesús con todo lo que tenemos y todo lo que nos queda. Lo que más me impresiona es esto. Si más no me equivoco, Pablo es el que escribe Filipenses y él es el que está diciendo, vivan en una integridad espiritual. ¿Qué es integridad? Bueno, integridad es aquello de que yo hago, mi comportamiento, mi forma de ser es en rectitud, de manera tal que si me ven o no me ven, siempre voy a hacer lo mismo, siempre voy a actuar bien, siempre voy a actuar en justicia, en rectitud. Entonces yo no necesito que Pablo venga, a él le va a llegar lo que yo estoy haciendo. Ante esta radiografía, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo estamos, iglesia, ante esta radiografía? ¿Estamos unánimes? Claro, aquí en este grupo podemos decir, sí, 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 sí. Viene el lunes y ya empezamos a tener que lidiar con nosotros mismos, con la familia. Ay, es que me dijo esto, y que me dijo lo otro, que mandó esto, que lo otro. Jesús tuvo el mismo conflicto con los discípulos, con los samaritanos, porque había división con los samaritanos. No se soportaban los samaritanos y los judíos. ¿Y sabe qué fue hacer Jesús? Construir puentes en lugar de crear muros. Nosotros estamos llamados a construir puentes precisamente con las personas con las que nos cuesta mucho. Porque si usted y yo no construimos ese puente, ahí estamos generando
una raíz de amargura, una raíz que va a generar y abrir puertas en su vida y en la de las otras personas. Y si usted no tiene el valor, y si usted no tiene la fuerza, la unción y la decisión espiritual de rescatar a esas personas y de romper todo lo que el enemigo está tratando de hacer, entonces todavía no estás en el espíritu. Puede que estés en el espíritu y el Señor te esté haciendo sentir en el corazón lo que tienes que hacer. Pero entonces ahí es donde entra tu decisión. ¿A quién vas a seguir? Si a tu corazón, si a tu mente, si a tus recuerdos, si a tu amargura, o si vas a seguir la dirección del Espíritu Santo. Esta semana yo vi un ejemplo de eso. Esta semana yo vi un ejemplo de eso. De una persona que había creado división con familiares. Una persona que había creado división con familiares por cualquier tontera, pero que para esa persona significó mucho y le dolió. Pero en el momento en el que entró en el espíritu, esa persona sintió totalmente lo opuesto y más bien sintió el valor, el deseo y la pasión de romper esos muros que estaban dividiéndolos y construir un puente y más bien establecer una comunicación directa y que los lleve a Cristo, porque Él es el punto mediador, Él es el punto sanador, Él es el que primero sana aquí para que yo pueda hacer, para que Él luego intervenga ahí. Entonces, si nosotros no estamos primero en unión al Espíritu Santo, en el mismo Espíritu, ¿cómo vamos a luchar unánimes? ¿Cómo el Señor va a usarnos como una unidad de ejército? Al final les voy a poner un video que va a ilustrar esto. Pero iglesia, vean lo que dice Filipenses 1:27. Compórtense de manera digna del Evangelio en Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír, haya evidencia de que ustedes están firmes en un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo, no hay otro. Y para lograr eso, primero tenemos que estar individualmente en un mismo espíritu. En el momento en el que Leti está en el espíritu, que Adriana está en el espíritu, que Catalina está en el espíritu, que Flor, que Rosy, que Yancy, que María, en el momento en el que Cindy, doña Ligia, Ligia de Alzazo, todos estamos en un mismo, todos estamos en el Espíritu Santo. ¿Sabe qué va a pasar? Todos vamos a estar en el mismo espíritu y las aguas se van a mover en la misma dirección. Entonces podremos luchar unánimes por la fe del Evangelio. Vamos a la siguiente. Romanos 12:16. Vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean Gracias. más inteligentes que los demás. Amén. Vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Claro, es muy fácil predicarle a las personas que nos gusta hablarle, pero estar en el espíritu implica vas a hacer cosas que no te gustan. Vas a sentir amor por personas que a tus ojos probablemente no son agradables. Pero es que ya no se trata de ti. Es imposible que nosotros podamos servirle eficientemente al Espíritu Santo si nosotros somos orgullosos. No piensen que lo saben todo. Es más, se los puedo asegurar. Entre más conocemos a Dios, más nos damos cuenta que no sabemos nada. Y nos damos cuenta del por qué dependemos del Espíritu Santo. Amén. Vamos a la siguiente. Por lo tanto, vivamos en paz unos con otros y ayudémonos a crecer más en la nueva vida que Cristo nos ha dado. Amén. Por lo tanto, esta versión dice, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Si no vas a hablar bendición, yo creo que todos hemos escuchado eso. Si no vas a hablar bendición, mejor no digas nada. Mejor lo llevas en oración. No cuentes cosas
que otras personas no necesitan saber, porque eso se llama chisme. Y no hay nada más disfrazado en la iglesia que el chisme. Sencillamente, no hay nada más disfrazado en la iglesia que el chisme. Miren, el chisme está tan metido en la iglesia que inclusive entre la gente dice, mira, te voy a contar esto, pero para que ores. Mejor ore usted. Ahora, si usted quiere hacer un grupo más grande, porque lo que necesitamos es una petición de oración, ok, no es ni necesario decir detalles. Quiero orar por la persona tal para que el Señor se mueva en su corazón, para que el Señor traiga, para que el Señor. Pero ¿cómo somos que somos tan buenos hasta en ni darnos cuenta cómo el chisme está inmerso en nuestro corazón? Oigan, y vean el vacilón. Está tan inmerso y tan metido en nuestro corazón que nosotros realmente nos creemos que porque estoy diciendo es para orar por la persona, no es un chisme. Nos lo creemos. Actuemos con sabiduría y discernimiento, pero espiritual, iglesia. Yo no veo a Jesús en la Biblia contándole a nadie la vida de nadie. Al contrario, Jesús hacía milagros y le decía a la gente, "Shh, calladitos más bonitos, no digan nada. Vaya, pague el tributo que dice la ley de Moisés, pero no diga nada." Aprendamos de Jesús, iglesia, y actuemos de acuerdo a Jesús. Por lo menos, dispongamos nuestro corazón para hacerlo. Vamos a irnos a Primera de Pedro 3, 8, 9. Dice así, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Por eso a veces me cuesta un poco la Reina Valera, debo ser honesto, pero em, esta versión dice, en fin, vivan ustedes en armonía con unos con otros. Compartan sus penas y alegrías. De nuevo, no para que las chismeemos, sino para que genuinamente, qué lindo es hablar con una persona a la que usted le puede contar sus penas y usted genuinamente siente el amor, la misericordia de esa persona que se sienta, te escucha y tal vez no tiene cómo aconsejarte, pero te dice, oremos al respecto. Y usted sabe que esa persona no va a ir a regar esa historia, esa noticia, sino que usted sabe que confía en esa persona y en su confidencialidad. Qué lindo. Pues todos deberíamos ser así, a menos de que tengamos autorización de la persona para decir lo que tenemos que decir, mejor no digamos nada. Ah, es que yo siento que fulanito tal o que tal persona está mal o está actuando mal o es lo que sintamos es irrelevante. Es lo que el Espíritu Santo nos hace sentir. El Espíritu Santo nunca te va a hacer sentir algo para que juzgues a alguien. Te va a hacer sentir para que disiernas, pero para que ores. Pero si te estás provocando un juicio, estás diciendo, no, esta persona debe estar en pecado o esta persona no me gusta calmemos nuestras emociones, veámonos en el espejo, reconozcámonos en nuestra carne. La vasta mayoría de la iglesia no conoce su propia carne y por eso comete tantas carnicerías, por decirlo de alguna manera. Porque al no conocer su carne, cree que todo lo que hace está bien por estar bien intencionado. Iglesia, conozcamos nuestro enemigo personal. Y entre más caminemos en el Espíritu, más vamos a darnos cuenta cómo nuestra carne opera disimuladamente y cómo el enemigo la manipula sin que nos demos cuenta. Me encanta aquí donde dice,
Compartan sus penas y alegrías. Ámense como hermanos. ¿Cuántos hermanos a veces les cuesta amarse con los hermanos y hermanas? Pero nosotros no estamos llamados a ser solo hermanos carnales. Estamos llamados a ser hermanos en espíritu, por el amor de Cristo. ¿Por qué? Dice, tengan compasión y sean humildes. No le hagan mal al que les hizo mal, ni insulten al que los insultó. Es más, yo la voy a llevar un poquito más allá. No es que le estoy agregando a la Biblia, pero les voy a decir la intención de lo que está diciendo. Ni siquiera se resientan, ni siquiera se enojen, ni siquiera se frustren, ni siquiera se ofendan. ¿Saben por qué? Porque cuando una persona está en carne, solo va a actuar así. Y usted tiene que tener el discernimiento para identificar que la otra persona está en carne y lejos de ser a dejarse afectar por la carne de la otra persona, más bien hay que tener misericordia, compasión, sabiduría y orar por la otra persona. Ustedes saben que Jesús se hubiera ofendido, se hubiera resentido por todo lo que le decía a la gente, por todo lo que la gente hacía. Yo creo que hubiera quemado la tierra. En cambio, él veía a las personas actuar en su carne y lo que decía es, por eso es que estoy aquí. Por esa carne es que estoy aquí. Para ayudarlos a salir de ahí, para ayudarlos a convertirse al espíritu, para que dejen de ser carnales y puedan ser espirituales. Por eso es que estoy aquí. Bueno, ahora les voy a decir a ustedes y a mí, el Señor nos está diciendo, por eso es que nos está llamando, para que dejemos de ser carnales, para que dejemos de actuar carnalmente, para que dejemos de pensar y sentir en la carne y empecemos a actuar en el espíritu. ¿Y para qué? Para que vayamos a los que están carnales y los ayudemos también a estar en el espíritu. No solo el Señor nos quiere despiertos a nosotros, nos quiere despertando a otros. Pero no podemos despertar a otros al espíritu si estamos carnales. No podemos estar seguros de que podemos ir a despertar a los otros si ni siquiera conocemos nuestra propia carne. No podemos ir a otros y ayudarles a ser espirituales si no estamos pasando tiempo con Cristo a solas, si no estamos en oración, si no tenemos intimidad con el Señor. De lo contrario, nada cambia. Vamos a irnos a Efesios 4, 3, 6. Ya vamos terminando, iglesia. Dice, hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Solo hay una iglesia, solo hay un Espíritu, y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios, que es el Padre de todos. Gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Esto podrá sonarle muy controversial, gracias, Ligia. Podrá sonarle muy controversial a las personas, pero la verdad de Dios es la verdad de Dios. Solo hay una iglesia, iglesia. Y el Señor viene por esa iglesia. Y es una iglesia espiritual. Es una iglesia madura. Es una iglesia que entendió el mensaje, que tuvo oídos para escuchar y que se dio cuenta de la hora en la que es. Y dijo, se acabó, ya no voy a jugar más a la iglesita. Recuerden que las 10 vírgenes, todas estaban en lo mismo, esperando al novio. 5 se quedaron afuera y 5 entraron. Y las que entraron solamente entraron ¿por qué? ¿Porque eran muy bonitas? No. Entraron porque tenían el aceite necesario para entrar. El Espíritu Santo es el aceite. Y si su lámpara no está llena de ese aceite, le va a tocar quedarse aquí y madurar su fe en la peor época de la historia del planeta Tierra. Y se lo tengo que decir como es, con temor a Dios. Por eso es que estoy aquí pegando 4 gritos sin voz, para tratar de ayudarle a entender que el tiempo se nos está acabando. ¿Ustedes creen que es fácil venir a decir que el tiempo se nos está acabando? Ustedes saben la convicción que yo tengo que tener de la hora en la que estamos para venir a decirles a ustedes
y poner esto en un video que lo va a ver todo el mundo y que mucha gente se va a burlar de mí. Mucha gente probablemente va a empezar a hablar mal de mí. Mucha gente inclusive podría llegar a hacer videos. No le hagan caso a ese no sabe nada. No me importa. Tengo la convicción del Espíritu Santo en mi vida. Yo sé lo que les estoy diciendo. Y es precisamente esto, esta es la angustia santa que tengo en mi corazón y que yo sé que ustedes de alguna manera sienten. El Señor nos está convocando. Vean lo que dice la Escritura. Hagan lo posible. O sea, háganlo. Ustedes pueden en Cristo, ¿cierto o no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay excusa entonces. Porque es en Cristo, no es en usted, no es en su esfuerzo. ¿Por qué? Por vivir en paz. Mis pasos dejo, mis pasos doy, dice el Señor, ¿cierto o no? No estamos hablando de una paz nuestra, producida por nosotros por buena voluntad. No, estamos hablando de una paz sobrenatural que sobrepasa toda capacidad de entendimiento y que guarda nuestra mente y nuestro corazón en Cristo. Dice su palabra. Junto a aguas de reposo me pastorearás. ¿Por qué? Porque Él es mi pastor. Nada me faltará. Es Él el que me da la paz. Es en Él que... Sí, sí. Perdón, perdón, acabo de sentir la presencia del Señor de una manera muy, muy, muy fuerte. Perdón. Es Él el que nos da la paz. Es Él el que nos da la identidad. Es Él el que nos transforma. Es Él el que hace que todo esto que les estoy diciendo sea posible. Yo soy testigo de esto. Yo no les estoy hablando porque me gusta hablar bonito en frente de gente. Estoy hablándoles porque el Señor lo hizo con mi vida y de paso me pone a decirle a otros, vaya y dígales lo que yo soy capaz de hacer. Solo hay una iglesia, solo hay un espíritu y en esa iglesia funciona ese espíritu. Lo demás que nosotros llamamos iglesias o religiones, al final del tiempo nos vamos a dar cuenta que todo eso era irrelevante. Eran métodos para venir a Dios hechos por el hombre. ¿Dios lo permite? Sí. Muchos de nosotros salimos de ahí. Pero estamos en un momento en donde ya eso, ya no. Y a mí no me importa si es evangélico, protestante, pentecostés, presbiteriano, católico, adventista, lo que sea. Hermanos, no es la religión la que nos salva, es la presencia de Dios. Siempre fue así. Desde antes de existir la religión, las religiones fueron creadas por el hombre y todas en su vasta mayoría fueron muy recientemente creadas. Entonces todos los que vivieron antes de la religión, la primera iglesia, mire, hasta la primera iglesia tuvo el conflicto. ¿Deberíamos seguir con la ley o deberíamos quedarnos con la gracia? Su palabra es la lámpara a nuestros pies y es la que nos dice exactamente lo que tenemos que hacer. Es en espíritu, es a través de la oración, buscando el rostro de Dios. Créanme, si ustedes doblan rodillas y buscan a Dios, Dios los va a encontrar. Dios va a aparecer. Puede que tome un tiempito, ¿verdad, mi amor? ¿Verdad, Adriana? Pero si ustedes no desfallecen, si ustedes se mantienen firmes y con la convicción de que yo de aquí no me muevo hasta que tú me hables, esa es la actitud que Dios quiere en ustedes. Y lo van a conseguir, van a oírlo. Y escuchen esto, y Dios los llamó a ustedes a una sola esperanza de salvación, literalmente. Solo hay un Señor que es Jesucristo, nada más. Para de contar, no hay, no se necesitan santos ni intermediarios, por más que nos hayan dicho durante muchos años que sí, no se necesitan. Dios es extremadamente poderoso y Él quiere que la atención del mundo se filtre a través de Jesucristo y su Santo Espíritu. Nada más. Cualquier otra cosa que le robe a Cristo de su atención es idolatría.
Desde un chocolate, una pizza, un automóvil, trabajo, dinero, lo que sea que le robe a Cristo de el enfoque de nuestras vidas, eso es idolatría. Por eso es que Satanás trabaja tanto a tiempo completo, desviando nuestra atención de Jesús para que caigamos en la trampa. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Este bautismo es en el Espíritu. Sí, hay bautismo en agua y eso es otro tema. Pero es el bautismo en el Espíritu. Es cuando el Espíritu Santo te llena y sientes entonces el corazón de Dios en tu vida. Solo hay un Dios, porque Él es el Padre de todos, gobierna sobre todos y actúa por medio de todos y está en todos. Más clarito no se puede ya, ¿verdad? Y vamos a la última escritura. Dice, ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros, en la Nueva Traducción Viviente. Gracias. Vean lo que Jesús está diciendo aquí de usted y de mí. Tratemos de dimensionarlo. Jesús está a punto de partir, es la oración en el huerto y Él está orando por sus discípulos, pero también está orando por el futuro de la iglesia, por usted y por mí en este instante, porque en Él no hay límites en el tiempo. Él está por encima del tiempo. El tiempo se somete a Él. Ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo. O sea que hay otro lugar, hay más. Este mundo solo es una cosa, o sea, solo es una opción más. Hay más, ¿verdad? Para ver. Y eso es lo que nos espera, esa es la fe de donde vamos a ir. Pero dice, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Oigan eso. Tú me has dado tu nombre. ¿Ustedes se acuerdan? Vamos a ver si alguien, voy a hacer un mini quiz de sabiduría y conocimiento bíblico. ¿Ustedes se acuerdan en la profecía donde decían que un hijo nos es dado y su nombre será? ¿Cuál era ese nombre? Emanuel, admirable. ¿Qué significa Emanuel? Dios en nosotros. O también Dios con nosotros. Amén. Desde ese momento se estaba marcando la pauta. Dios siempre ha estado con nosotros, siempre ha estado con nosotros y siempre va a estar con nosotros. César, esta palabra va para ti. El Señor nunca te ha dejado solo. Nunca. Él ha estado contigo en cada instante, en los momentos donde tú te has sentido solo, en donde tú te has sentido abandonado, en donde tú te has sentido perdido, en donde tú te has sentido que tu vida no tiene propósito, en donde tú sientes que para qué vivir. Dios ha estado contigo y Él quiere que levantes tu cara hacia el cielo y conozcas a tu Creador, conozcas a tu Dios, conozcas la razón por la cual Él te creó y te tiene viviendo en esta tierra en este momento. Sí, pasaste por el valle de sombra y de muerte, pero no es para que mueras, es para que vivas, es para que tu lámpara se levante con un fuego que solo Dios puede poner en tu vida. Tu vida apenas está empezando, César. Y no es en carne, es en espíritu, es en verdad. Tu Dios va a ser el que levante estandarte sobre ti y es el que te va a llevar a dar vida y esperanza a otras personas que no la tienen. César, tu vida está comenzando y ahora la vas a conocer en Cristo. Tú eres una persona más grande de lo que tú te imaginas que eres. No le creas a tus emociones, no le creas a tus pensamientos, no le creas a tu pasado. Créele a tu Dios, pero busca su voz, reconócela y síguela. Amén. Así sea. Amén, amén. Padre, tú me has dado tu nombre, ahora protégelos con el poder de tu nombre. Dios ha estado con nosotros y nos dio un nombre, que es el nombre de Jesucristo, para un nombre que está por encima de todo nombre, un nombre que los demonios tiemblan
al escuchar ese nombre, porque para ellos es el juicio, es su condenación, es su derrota. Y vean lo que dice aquí. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Quiero rescatar dos cosas aquí, dimensionémoslas. Número uno, protégelos, que Dios nos protege a través del nombre de Jesucristo. Vean el poder que tenemos en el nombre de Jesucristo. Pero esto no es porque nosotros solo pronunciamos ese nombre. No, es porque habitamos en la presencia del Señor. Es porque ese nombre nos cubre, nos da cobertura, nos llena y nos lanza, nos empodera, nos transforma y nos lanza. Protégelos con el poder de tu nombre. ¿Para qué? Hay un propósito. Para que estén unidos como lo estamos nosotros. Iglesia, están dándose cuenta de lo que Jesús está diciendo aquí. El nivel de unión que nosotros tenemos que tener es equivalente a aquel que nosotros tenemos que tener con Jesús y que Jesús tiene que tener con el Padre y que Jesús tiene con el Padre. Es todo a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios como la goma, como la amalgama que nos hace una sola unidad, un solo cuerpo. Es imposible hacer esto sin Él. Por eso es que su palabra, y nos podemos acordar de muchas escrituras, por eso es que su palabra nos dice que sin Él no podemos producir fruto. Tenemos que estar unidos a Él. Por eso es que el Salmo 91 tiene una condicionante, el que habita. Si nosotros no habitamos en la presencia de Dios 24 horas al día, estamos solos, no estamos unidos. Estamos separados, no estamos protegidos. Y ahora vamos a ver un corto de una película. Les pido de antemano, esto no lo voy a poner en el video, porque me lo votarían por derechos de autor. Pero quiero enseñarles ese video y sí les voy a decir, puede que hayan algunas escenas donde se vea sangre, por favor, era la época de Roma y si hay sensibilidades, ignórenlo, no es sangre, es salsa de tomate, ¿ok? Pero sí les voy a decir esto, quiero que entiendan lo que el Señor nos está diciendo hoy, al nivel de unidad que Dios nos quiere. Primero, funciona así, vamos a Él, nos unimos a Él a través de su Santo Espíritu, permanecemos en Él. Cuando nosotros lo hacemos individualmente, entre más personas empiezan a encenderse como lámparas de Dios en el Espíritu, entre más nos unimos, más brillante es esa luz. No es lo mismo tener un solo bombillo que tener 1000 bombillos encendidos. La luz que produce un bombillo no es lo mismo que la luz que producen 1000 bombillos. Y su iglesia está siendo convocada toda en la faz de la tierra. En este momento, el Espíritu Santo se está moviendo alrededor del mundo y está tocando corazones, está tocando mentes, está convocando a su iglesia a una unidad espiritual. Y yo lo puedo percibir en los mensajes de pastores y de personas que están hablando el mismo idioma, están hablando a través del Espíritu Santo. Si yo estuviera apagado, no me doy cuenta. Me da igual. Suena bonito. Pero mi vida sería un caos. Nuestros frutos van a determinar, y eso tenemos que tenerlo muy claro, para nosotros mismos, no para los demás. ¿En dónde estamos, iglesia? Si estamos produciendo luz o estamos produciendo oscuridad, si estamos produciendo frutos del Espíritu Santo o si estamos produciendo frutos de la carne. Necesitamos mantener un ojo. Esto escúchenmelo muy bien. Iglesia, necesitamos mantener un ojo en Cristo y un ojo en nosotros mismos. Y la razón por la que yo siempre he dicho, los dos ojos en Cristo, ¿verdad? Para que Él me guíe, sí. Pero también tenemos que estar atentos a nuestro comportamiento, a nuestro sentir y a nuestro pensamiento. Cuando estamos cansados, cuando estamos enfermos, somos vulnerables, nos volvemos irritables, permitimos que la carne nos manipule y tome control. Muchas veces hacemos cosas que no debemos hacerlas y nos damos cuenta hasta después cuando ya se nos bajaron las emociones. Iglesia, Dios está convocándonos.
Y es nuestra decisión si queremos formar parte de esto o no. Yo espero que aquí hayan personas que quieren formar parte de esto. Y no estoy hablando de mí, de lo que yo estoy hablando aquí, no. De lo que el Señor está por traer a la tierra. Iglesia se avecina. Primero se van a avecinar más cosas fuertes, cosas que a nuestros ojos nos van a doler. Pero tenemos que entender la magnitud del control que Dios tiene sobre todo lo que está pasando. Nosotros apenas estamos viendo la capita de encima de la maldad de esta tierra. Eso es lo que estamos viendo, lo que Dios está permitiendo que sepamos. Porque si nosotros realmente supiéramos lo que Él ve, no podríamos soportarlo. Dios nos está protegiendo de saber cosas que no aguantaríamos saber. Nos está dando lo que necesitamos para poder avanzar en determinación, en carácter, en actitud espiritual. Dios quiere guerreros. Y aunque usted me diga, pero ¿cómo voy a ser guerrero yo con problema de espalda, con problema de rodillas, con esta edad? ¿Ustedes creen que esas son imposibilidades para Dios? ¿Ustedes creen que la condición de su físico imposibilita a Dios? Hasta ahí llega su fe. Esto me recuerda a la película de Matrix y lo voy a usar esto como referencia para que después Adriana y yo lo hablemos. ¿Te acuerdas cuando Morfeo decía, para los que vieron la película, ¿realmente crees que es aire lo que estás respirando? ¿Realmente crees que el que yo te esté ganando en esta batalla es porque estás usando tus músculos? Y él se da cuenta de que está en un programa de computadora y que nada de lo que él pensaba que era realmente era. Iglesia, vivir en el Espíritu no es vivir en nuestras capacidades o incapacidades, es vivir en Él. Él está por sorprender a su iglesia y yo quiero que ustedes estén incluidos en la lista de los sorprendidos, no de los que se llevaron la sorpresa de que no fueron sorprendidos. El que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia. Voy a dejar el video hasta aquí y luego voy a compartir este video, son solo 5 minutos y terminamos.